Entonces, ¿decidir qué? Vamos a empezar pensando un poquito sobre la cuestión de los derechos y la ESI, que yo estoy segura que ustedes han abordado algo de esto, pero les quiero dar un poco mi perspectiva. Porque abre la puerta para pensar de qué hablamos cuando hablamos de decidir, ¿no? Entonces, lo primero que me interesa compartir con ustedes es una perspectiva que es que antes de ser ley, en realidad la ESI ya era un derecho, ¿no? ¿Y por qué decimos que ella era un derecho? Muchas veces en nuestra cultura latinoamericana tenemos como una mirada muy positivista, dicen los abogados y los filósofos del derecho, sobre la ley, donde parece que todo lo que está en una ley es un derecho y lo que no está en una ley no es un derecho, ¿no es cierto? Y mirado de una manera más filosófica, pero incluso jurídica, incluso de manera positivista, podemos pensar que la ESI ya era un derecho. ¿Por qué era un derecho? Porque en 1994, como ustedes saben, con la reforma de la Constitución Nacional, que tuvo una cantidad de problemas, y saben que ahí ya empezó el tema que el niño por nacer y toda la cosa, empezó no, sino que se puso muy fuertemente en la agenda de la política, que cuándo se iba a considerar que el ser humano era el ser humano, ¿no? O sea, venía bastante agüita bajo el puente hacía rato con estos temas, ¿no? Pero además de esa discusión, que por suerte no prosperó, porque hubo un muy buen lobby en ese momento, proceso de incidencia de las feministas, sobre todo en ese momento eran feminismas, que lo lograron detener, pero se otorgó jerarquía constitucional a muchos tratados de derechos humanos internacionales. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la Convención, la CEDAW. ¿Conocen la CEDAW? ¿Sí? ¿Quién conoce la CEDAW? ¿Quién no conoce? No conocen. La CEDAW es la Convención contra toda forma de eliminación, no, perdón, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una convención de 1979 que trabajaba desde ese momento, es una convención internacional, eso quiere decir que es vinculante, que cuando un Estado la ratifica ya tiene que hacer la adecuación de su legislación para poder ponerla en marcha, ¿no? Es como la Convención sobre los Derechos de la Infancia, pero 10 años antes, y sobre las mujeres, sobre la discriminación contra las mujeres. Bueno, y ya estos tenían jerarquía constitucional y dicen algunas cuestiones que ahora vamos a ver que tienen mucho que ver con la ESI. Y además se ratifica también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 1994, que entre otras cosas dicen que los estados tienen que desarrollar programas de educación para prevenir violencia de género. Entonces, digamos, estas convenciones ya daban un marco suficientemente robusto desde la perspectiva de derechos para pensar que la ESI ya era un derecho. Antes de ser ley, cuando ya veníamos trabajando varias personas en estos temas y ni imaginábamos que iba a haber una ley, como tampoco imaginábamos años después que iba a haber una ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, ¿no? Hay cuestiones que de pronto se dan las alianzas necesarias en un momento, suceden algunas cuestiones y se logra ganar una batalla que pocos años antes pensábamos que no, pero yo me acuerdo que trabajábamos mucho en ese sentido de no importa que no haya una ley, igual tenemos que hacerlo, ¿no? Porque la convención, ¿no? Todo esto ya veníamos arengándolo, como hoy decimos también que el aborto es un derecho, ¿no? Más allá de que, entonces la punición de esa práctica lo que está es violando nuestro derecho a decidir, ¿no? Entonces es también una forma de argumentar, eso quiero decir. Bueno, entonces sigamos. El marco, lo que sí es cierto es que mientras el marco jurídico ofrece un piso normativo, no permite desarrollar un programa pedagógico, ¿no? Y ahí hay una diferencia enorme. Entonces, miremos lo que dicen las convenciones. Perdón, te digo. Sigamos. Entonces, miremos un poquito estas convenciones, ¿no? Empecemos por la CEDAW, aunque esté de este lado, como es la más viejita, le vamos a poner un poco de
vamos a respetar a nuestras mayores, a nuestras ancestras. Entonces, esta es una convención pensada muy desde la perspectiva de lo que había en ese momento en el debate internacional, que era cómo incorporar a las mujeres en el desarrollo, ¿no? Esa era la pregunta que 1979 hasta donde se podía llegar en este tipo de conversaciones internacionales en esa época. Entonces, por ejemplo, dice que las mujeres, o sea, que los estados tienen que lograr que se permita el derecho, o sea, que se haga real, se garantice el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y tener acceso a información, educación y medios que permitan ejercer este derecho. O sea, cuando se ratifica un derecho, los estados se comprometen a generar los dispositivos, los mecanismos, etcétera, para que ese derecho pueda ser cumplido, si no, qué piola, o sea, lo sancionamos y chau, ¿no? Después fíjense. Habla del derecho al acceso a material informativo que contribuye a asegurar la salud y bienestar de la familia, información y asesoramiento sobre planificación de la familia, un concepto súper antiguo, pero que a veces en los espacios internacionales es el único que logra avanzar. Es mucho más fácil lograr firmar con países, no quiero ser, digamos, pero algunos países de África subsahariana, algunos países musulmanes que te bancan este concepto de planificación de la familia y jamás aceptarían derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ustedes saben, las leyes son siempre una pulseadita, ¿no? Una negociación. El derecho a acceder a servicios de adecuación de la salud, sin discriminación, etc. Y en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que es un poco más moderna, digo, tiene 10 años no más, pero estamos hablando ya de otro tipo de cuestiones que se fueron poniendo a discusión, habla de la libertad de expresión y a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo. Habla de una cosa que a mí me parece súper importante, que es que la educación debe estar encaminada a desarrollar aptitudes y libertades de niños y niñas, inclusive el respeto a la igualdad entre los sexos, ¿no? Entonces hay una idea de, todos los profesores saben que las niñas, cuando uno pregunta cuál es el derecho, qué dice la Convención sobre el Derecho a la Educación y qué dice la gente en general, que todos tienen derecho a acceder a la educación. Ok, eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos siempre todos es que la Convención además habla de cuál es la función de la educación y que la función de la educación es producir los espacios de libertad y de igualdad también entre géneros. Y eso es muy importante para nuestra materia, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con el derecho a decidir además. Porque para decidir también tenés que tener posibilidades de sentirte igual, tenés posibilidad de vivir, de ir generando esa libertad, esa autonomía progresiva de lo que ustedes hablaban, ¿no? Habla de la obligación del Estado de proteger al niño contra toda forma o perjuicio o abuso, incluido el abuso sexual, y al más alto nivel posible de salud, etcétera, etcétera. Hay algunos principios centrales que tienen que ver con estas convenciones y que son precisamente lo que ustedes comentaban o preguntaban, y tienen que ver con la idea de la autonomía, de que cuando uno pone o coloca, cuando los estados reconocen a la infancia como sujetos de derechos, lo que está diciendo es que son sujetos que tienen la capacidad de movilizar información, buscar difundir y recibir informaciones de todo tipo. Eso es importantísimo frente a esta idea de les están imponiendo un material que no sé qué, ¿no? Que está muy fuertemente instalado, como ustedes bien saben, en toda la contraofensiva, de lo que también vamos a hablar un poquito. Entonces hay una idea fuerte de estos son sujetos que más chiquitos que los adultos, les adultos, pero son sujetos y la educación va a generar las condiciones para que estas niñas puedan ir desarrollando su autonomía, su subjetividad y puedan vivir en libertad y en igualdad, ¿no? Entonces hagamos un clic más. Y tenemos acá la idea de la universalidad y la no discriminación. Cuando hablamos de derechos estamos hablando de algo muy importante, que es que todas las infancias, todas las niñas, los niños, las niñas y adolescentes tienen estos derechos, que estos derechos, digamos, yo tomo muy fuerte, siempre
bastante asociada a la convención, la CEDAW, se le dice por la sigla en inglés de la Convención sobre Igualdad de Género, lo llamaríamos hoy, porque las tomo de manera articulada. O sea, yo cuando pienso en mujeres no estoy pensando en las que tienen más de 19, las que quedaron afuera de la convención. Estoy pensando que esta también está hablando de las niñas que tienen derecho a crecer sin discriminación y a recibir todo esto. Entonces hay el principio de universalidad y el principio de no discriminación está arraigado, forma parte de la base de todas estas convenciones. Y un clic más. Y esto que les decía sobre la finalidad de la educación. Entonces podemos pensar que todas estas cuestiones ya eran un derecho. Sigamos. Ahora, cuando uno piensa que la ESI es una política basada en los principios de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Un clic más. Estamos permitiendo, ofreciendo una perspectiva sobre el Estado. O sea, cuando pensamos en una perspectiva de derechos, lo que estamos diciendo es algo que ya les conté, es que el Estado deja de ser una institución que si quiero lo hago, si quiero no lo hago, para asumir una responsabilidad para garantizar a la ciudadanía todos los medios para ejercer estos derechos. Si no, no son derechos, si no son buenas intenciones o lo firmo porque es políticamente correcto, pero yo no voy a... O sea, ¿por qué? Y al mismo tiempo ofrece una perspectiva, otro clic para la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene la posibilidad, tiene el derecho de reclamar, de exigir que el Estado ofrezca aquello que no está ofreciendo porque es un derecho, ¿no? Algo que decía Dani hoy. Si estamos haciendo este curso para el cual ustedes han pagado, es también porque hay algo que falta que ustedes puedan tenerlo de manera pública y gratuita. A veces también hay cursos que uno profundiza en alguna cosa y eso el Estado tampoco tiene la capacidad de profundizar en todo. Quiero decir, si es cómo hacemos para tener educación sexual que aborde el tema específico de abuso sexual, por ejemplo. Bueno, todavía estamos tan en las preliminares de la formación en ESI que por ahí hay algunas cosas que sí necesitan algo adicional. O sea, pero en general pasa eso. Entonces las personas, además está hablando que las personas no solo portan necesidades, sino que son sujetos de derechos con responsabilidades sobre sus decisiones, y esto es muy importante cuando pensamos en la infancia, porque no solo se decide si se quiere o no seguir un embarazo no deseado, se deciden muchísimas más cosas a lo largo de todo el ciclo de vida de una persona, de un niño. Y la capacidad para exigirlo, lo que decíamos antes. Sigamos. Entonces, esto me interesa plantearlo, o sea, algo de lo que voy a plantear y que estoy ya planteando, pongamos todo esto, tiene que ver con, que también va a ser un poquito un leitmotiv a lo largo de toda la presentación, la clase, que tiene que ver con que todos estos derechos implicaron muchas luchas políticas. Entonces, poder hablar de la infancia como sujetos de derechos. Poder hablar de la autonomía o introducir incluso la cuestión de género dentro de la educación. Todas estas cuestiones siempre han supuesto luchas políticas, luchas que se dan en diferentes instancias. Pensemos en lo legal y si pensamos cuando aparece la Ley de Educación Sexual Integral, que es la que está en letra roja, es en el año 2006, hubo muchas leyes antes, o sea, fue todo un camino de ampliación de derechos que tenemos desde la vuelta de la democracia, diría. Por supuesto uno puede retrotraerse mucho antes, las sufragistas, etcétera, etcétera, pero pensemos en este último periodo de los últimos 30 años de democracia. Y cuando se discutía el divorcio vincular, ¿qué se decía? No, ahora las familias van a estar arruinadas y no sé qué, y todo esto va a ser ¿no? Todo lo mismo que escuchamos todavía. El cupo femenino se decía algo parecido. Cuando fue lo de la Constitución Nacional, lo que les decía, la ley de salud sexual y reproductiva, llamamos, pero miren, el tema del lenguaje, ¿no? ¿Cómo se llama la ley? De salud sexual y procreación responsable, ¿no? Porque
lo que se podía acordar, y esas cuestiones son políticas, ¿no? Y es importante, ok, ¿se puede acordar esto? No detengamos más, firmámoslo así. Porque estuvimos 10 años luchando por que salga esta ley. Entraba, salía, no se perdía, o sea, fue siempre así. Después vino la de ESI, después siguió la de violencia, que mejoró, o sea, en 96 también había habido una de violencia, pero era violencia doméstica, esta es mucho más integral. Matrimonio igualitario, identidad, bueno, y el nuevo Código Civil y Comercial. Todo esto es un camino que fue muy largo, que tuvo muchas controversias en cada instancia y donde la ley de ESI también tuvo sus pequeñas controversias que ahora vamos a comentar un poquito.